El Dios del cielo bendiga en esta mañana a todos nuestros oyentes y bienvenido a nuestro programa establecido Palabras para una vida abundante. Vamos a leer la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta mañana he titulado esta reflexión: todos tenemos un área de responsabilidad con la humanidad. Es decir, todo ser humano tiene un territorio en Cristo o un territorio elegido para asumir una responsabilidad a favor de la humanidad. Y en ese territorio, la persona debe de estar pensando en el bienestar de la humanidad. Para ello, el apóstol Pablo nos pone un ejemplo maravilloso, un ejemplo hermoso, es el ejemplo de Cristo Jesús. Es un poema, es una obra literaria maravillosa. En el versículo 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, no se aferró a algo que está determinando privilegios. Él diría: yo soy igual a Dios y no estoy para hacer sacrificio, no estoy para servir. Yo soy igual a Dios y estoy para que me sirvan, para que me honren, para que en el cielo los ángeles me digan cosas bonitas. Yo estoy para eso. No, el texto dice, sino que se despojó, no se aferró, se desprendió de todo ese privilegio para tomar una condición de siervo. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se identificó con los hombres. Terrible. Alguien con espíritu de ciencia en cierto lugar dijo: terrible, porque es que los seres humanos somos muy feos. En comparación con la belleza celestial, somos muy feos. Y no la comparación en lo físico, sino su comparación en su condición iluminosa. Porque es que los seres celestiales son seres iluminosos. Pues Él se desprendió de todo ese privilegio, todo para asumir una responsabilidad con la humanidad. En el versículo 8 nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esa condición de hombre, Él se humilló a sí mismo. Es decir, no fue que lo humillaron. Él asumió la humillación como un acto voluntario de desprendimiento, como un acto voluntario de renuncia. Y su humillación se da cuando elige vivir en unas condiciones bajas, muy pobres. Su humillación también se da, según el texto, en su muerte. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, no solo dio la vida, sino que aceptó que le quitaran la vida de una forma humillante. Y nosotros vemos en la historia cómo
Cristo Jesús padeció, fue escarnecido, fue ultrajado, fue insultado, fue burlado, fue escupido, fue sacado por las calles de Jerusalén camino hacia el Gólgota. Llegando al Gólgota fue colocado en un madero, en una cruz, desnudo ante los ojos de la humanidad, y de esa forma lo están matando, y no hay forma más humillante que esa. Que a ti te estén sacando por las puertas de tu ciudad a cierto lugar, y llegando a cierto lugar te coloquen en un árbol desnudo o desnuda ante los ojos de la humanidad, y de esa forma te estén matando. No hay una forma más humillante de morir que esa, pues Él aceptó ese tipo de muerte humillante. En Deuteronomio, según la ley, un hombre colgado en un madero era declarado por la ley un maldito de Dios, un castigado, un condenado. Según la ley representada en el texto de Deuteronomio capítulo 21, verso 23, nos dice así: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Según la ley, una persona colgada en un madero es un maldito de Dios, porque la cruz para el judío representaba como un lugar de castigo, como un lugar de condenación, y la ley dice que un hombre colgado en una cruz o en un madero es un maldito de Dios, y a Jesús lo está condenando la ley. Y Él aceptó la condición de ser colocado así, de la peor manera, con todas esas implicaciones, para asumir una responsabilidad a favor de la humanidad. Él aceptó que la muerte de Él no fuera la muerte de un noble, la muerte de un grande, que la muerte de Él no fuera la muerte de alguien que se le honra, sino que Él aceptó que la muerte de Él fuera la muerte de alguien que se le desprecia, la muerte de alguien que se le desconoce, que se le ignora, que se le humilla, que cuando se está muriendo sus detractores se llenan de felicidad, se llenan de gozo, se llenan de alegría. Él aceptó esa muerte humillante con tal de asumir su responsabilidad con la humanidad y salvarlos a todos para que ninguno se le escapara. Porque es que, mis hermanos, si Él se muere en el palacio real con todos los honores de un rey, su vida y su muerte solo le alcanza a los grandes, a los poderosos. Los pequeños no alcanzan a ser reivindicados por su vida y su muerte. Pero no, cuando Él asume su responsabilidad, la asume para todos los seres humanos, incluyendo los menos desprotegidos, los menos reconocidos, los menos aceptados, y por ellos lo entrega todo hasta la muerte de cruz. Propósito: para salvarlos a todos, para alcanzarlos a todos hasta el último hombre. Cuando vemos esa actitud valiente de Cristo Jesús planteada en este poema hermoso, la pregunta que surge es: ¿qué está dispuesto usted a hacer por las personas que están bajo su responsabilidad? Ya que todos nosotros tenemos un área de responsabilidad con la humanidad. Usted fue elegido por Dios para asumir una responsabilidad a favor de la humanidad. Si usted es un papá, si usted es una mamá, usted fue elegida por Dios para asumir una responsabilidad con los suyos. Si usted es un hijo, si usted es un hermano, es un amigo,
tiene vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, amigos. Usted fue elegido por Dios para asumir una responsabilidad con la humanidad, con los que le rodean. Por tanto, el apóstol dice, haya en nosotros el mismo sentir, la misma disposición, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Por tanto, el creyente que no está comprometido con la salvación del otro, su propia salvación está en duda. Su propia salvación es un cuento. ¿Por qué? Porque es que la salvación hace despertar el interés de la salvación del otro. Un hombre salvo, una mujer salva, se ve tocada, se ve sensibilizada por la salvación de los demás. En el caso de un perdido, bíblicamente, el pensamiento de un perdido no quiere que los demás estén perdidos, sino la salvación de los otros. El rico y Lázaro, en la parábola que Jesús presenta, este hombre rico que tiene la conversación con Abraham de querer pasar del Hades a la gloria, pero Abraham le dice que hay un abismo que impide el paso de un lado al otro, y cuando éste se ve imposibilitado a pasar a la gloria, estando en ese lugar de dolor y tormento, le dice, Padre Abraham, te pido que envíes a Lázaro a casa de mi padre para que le testifique a mis hermanos a fin de que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento y dolor. Porque Padre Abraham, si mis hermanos se mueren, de seguro vienen a parar a este lugar de dolor y tormento. Envíale a Lázaro para que les hable, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan a sufrir en este lugar de dolor y tormento. Mis hermanos, si ese es el pensamiento de un hombre perdido que desea la salvación de los demás, ¿cuál será entonces el pensamiento de un hombre salvo? Es la pregunta o es el interrogante que queda. ¿Cuál será entonces el pensamiento, la disposición, la actitud de un hombre salvo, de una mujer salva? Pienso que deberíamos anhelar profundamente la salvación de todos los seres humanos. Por eso, cuando usted lucha por levantar a una persona de su miseria, cuando usted lucha por levantar a una persona de su ruina, de su dolor, de su tragedia, de su angustia, usted, mi hermano, identificó perfectamente el Espíritu de Cristo. Cuando usted mira con compasión, con misericordia a una persona porque lo ve valioso, porque lo ve estimado, porque lo ve apreciado, usted identificó perfectamente el Espíritu de Cristo. El apóstol dice, haya en vosotros el mismo sentir, la misma disposición, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Al final muestran los textos siguientes que a este Jesús crucificado, que la ley lo condena, lo castiga, lo mata y lo declara maldito de Dios, Dios lo resucita, colocándolo Dios por encima de la ley. Este hombre resultó más representativo que la misma ley ante los ojos de Dios. Es como si su resurrección anulara la ley que lo condena y coloca la ley como sin autoridad para condenarlo. Es decir, la ley lo condenó, la ley lo mató, pero Dios lo resucitó, dando Dios testimonio de que ese hombre es más importante que la misma ley. El versículo siguiente dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa idea de nombre sobre todo nombre es que Dios le dio prestigio, le dio fama, le dio dignidad, sobre toda dignidad. Y para que en el nombre de esa dignidad, en el nombre de ese prestigio, se doble toda rodilla, rodilla que están en los cielos, rodilla que están en la tierra y rodilla que están debajo de la tierra. Son dimensiones. La rodilla que están en los cielos es lo que está perfeccionado. La rodilla que están en la tierra es lo que está en proceso de perfección. Y la rodilla que están debajo de la tierra es lo que ya no tiene remedio. En ambos casos, toda rodilla se doble ante la dignidad, ante el nombre de Jesucristo. Es decir, quienes asumen la responsabilidad válida en el orden de Dios, al final son exaltados, mis hermanos, y puestos por encima de todo. Mis hermanos, que Dios nos ayude y nos capacite, porque hay una humanidad precisamente en estos tiempos que están demandando hombres como el que registra la Escritura, Cristo Jesús. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias por tu amor y tus misericordias, que nos han llamado y elegido, mi buen Dios, para bendecir a una humanidad. Gracias, mi Dios, por la fuerza de tu Espíritu con la que nos guía y nos orientas. Gracias por la fuerza de tu palabra con la que nos impulsas a vivir comprometidos, mi buen Dios. Danos entonces la sensibilidad para servir pensando en el bienestar de los demás. Danos la capacidad, Padre Celestial, para disponer nuestra vida al servicio de una humanidad que no tiene mañana, Señor. Mi Dios, por favor, capacita a nuestra iglesia, capacita a nuestros líderes, capacítanos, oh Dios, para saber llegarle al hombre perdido de hoy, Señor. Danos la sensibilidad para servir en el orden tuyo, mi Señor. Y permítanos vivir a la altura de tus demandas. En tus manos estamos, en tus manos nos colocamos. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo.